están? Bienvenidos otra vez a Comunidades Bunkermas. Y quiero saludarlos, mi nombre es Ernesto López y junto con mi esposa estamos encargados del Bunkermas. Y como ya lo hemos dicho, el Bunkermas es una comunidad de jóvenes, adultos, profesionistas que queremos que todos los demás podamos conocer a Jesús. Y en este día traemos un tema especial y se titula ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? Es la pregunta indicada. Porque podríamos decir, ¿quién fue Jesús? Pero no decimos quién fue Jesús, sino decimos quién es Jesús. ¿Sí? Todo lo relacionado con el cristianismo y la religión a veces parece aburrido, no le interesa a las personas o es completamente irrelevante. Hoy en día en nuestra sociedad vivimos en una sociedad que tal vez no les gusta. Qué aburrido el cristianismo. No, ellos son muy aburridos. Y a veces, más que aburridos, a veces hasta pensamos que es como una secta. No, ellos hacen cosas muy reservadas, no podemos saber qué es lo que hacen. Yo creo que el cristianismo es abierto a ti y a todas las personas que están a tu alrededor, abierto para todos. No es para un grupo de personas nada más y todo lo que hacemos lo hacemos público. No ocultamos nada, no es que esto no se lo podemos decir a esta persona. No. Todo es público porque no somos una secta. Y hablo del cristianismo porque Jesús era el Cristo y cristianismo proviene de Cristo precisamente, de seguidores de Cristo. Y hay gente que se prepara y busca y hay muchos intelectuales precisamente que se creen ateos, pero hay mucha gente que creyéndose ateo, tratando de demostrar que no existe Dios, ha llegado a la conclusión de que existe Dios. Pero el cristianismo precisamente no se basa en pruebas que se puedan calcular con las matemáticas, no se basa en pruebas que se puedan calcular en un laboratorio de química, se basa en pruebas más de un carácter histórico, pruebas más de un carácter que podemos tenerlas y por eso tenemos la Biblia. Y la Biblia es uno de los libros más confiables que tenemos. Tenemos muchos libros, pero la Biblia es nuestro manual de vida. Es un libro que se escribió hace más de 2000 años y que nosotros creemos que es el manual de vida. Hay mucha gente que dice, no, lo inventó la iglesia y todo. Ok, creemos en libros de Platón, como La República, que es un libro muy interesante y le damos veracidad, pero no nos damos cuenta que la Biblia, de acuerdo a las pruebas de carbono 14 y demás, es más veraz todavía, es más pegado al original que muchos libros de filósofos que se han descubierto, que son muy buenos. No estamos diciendo que no sean buenos, sino son buenos, pero a veces le damos más relevancia a eso, ¿no? Y debemos entender que de acuerdo a las pruebas científicas, la Biblia es un libro antiguo, pero también es un libro veraz y es un libro importante. Y a veces nosotros damos por sentado que el cristianismo no es, y no es verdad, pero hubieron historiadores no cristianos que daban fe y legalidad de que Cristo existió, porque mucha gente cree que es un invento. Entonces Cristo existió y precisamente hubo un historiador llamado Flavio Josefo del siglo I, precisamente después de en los tiempos de Cristo. Este historiador escribía para los romanos, decía, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Si es lícito llamarlo hombre, pregunta él, porque realizó grandes milagros, que fue maestro de los hombres que aceptaron la verdad. Flavio Josefo no fue cristiano, no es uno de los discípulos, no es uno de los discípulos, era un historiador, pero él mismo aceptó que a Jesús mismo no se le podía llamar hombre, porque él era algo sobrenatural. Y así como estas existen muchas pruebas, pero no vamos a hablar hoy de las pruebas científicas meramente de quién fue, porque podríamos dar fechas, podríamos dar lugares, podríamos dar libros, pero queremos hablar de quién era Jesús cuando tuvo su momento de vivir en la tierra.
Sabemos que cuando eres un ser humano, como tú y como yo, tenemos un cuerpo. Entonces, si tenemos un cuerpo y Jesús tenía un cuerpo, comemos, ¿no? Nosotros comemos, tomamos agua, ¿no? Todos toman agua. Bueno, unos toman más coca que agua, pero todos tomamos algo. O sea, comemos, bebemos, sudamos. Y ahorita con esta época de calor, que ya empezó el calor y ya vamos a empezar a sudar. Y Jesús también sudaba, no creas que era, no, es que como era sobrenatural, se cansaba. Jesús también se cansaba, sentía dolor. Todos los padecimientos que tú puedes sentir como ser humano, también le dolía la cabeza, obvio le dolía la cabeza. Él tenía un cuerpo como tú y como yo, y era eso, ¿no? También tenía emociones humanas. A veces creemos, no, es que como era Dios, Él no, tenía emociones humanas, como el amor, como la alegría, la tristeza es una emoción humana, y Él también las tenía. Jesús tenía emociones humanas, Él se ponía feliz, se ponía triste, o sea, tenía ese tipo, y también vivió experiencias humanas como tú y yo. Él vivió en una familia como tú y yo. Él vivió en una casa, Él tenía hermanos, tenía un padre, una madre, o sea, Él vivió una vida completamente humana. Él estudió, trabajó, o sea, Él no estamos hablando de alguien que, cayó del cielo, no, estamos hablando de alguien que recorrió el mismo camino que tú y recorremos. Alguien que lloró, que sufrió, que fue hasta torturado y que, como todos algún día, Él también murió. Hay gente que dice que si Jesús existió o no existió. Por ejemplo, en el Código Da Vinci no dice que fue el Hijo de Dios. Dice que sí existió, pero no que fue el Hijo de Dios. Pero Bono, el de YouTube, dice, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tenemos diferentes puntos de opinión, pero nosotros podemos checar y ver en la Biblia. Y él una vez pregunta, ¿quién soy yo? Y le dan muchas respuestas, y llega un momento en que le dan la respuesta y le dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces era una afirmación. Pero como la gente no sabía quién era, no les ha pasado, a mí me pasó alguna vez que de repente llegas a algún lugar, por decir, llegas a la escuela y de repente están todos platicando y todo acá y tal vez cotorreando, y de repente no te das cuenta que una de las personas que está ahí es uno de los maestros, o mejor dicho, estás hablando de tal vez de un maestro y diciendo, no, es que este maestro no se vale, es muy así, y de repente te das cuenta, nunca supiste hasta que alguien te dijo que la hija o el hijo de ese maestro estaba junto a ti. No sé si les haya pasado, a mí me pasó, y precisamente eso fue lo que pasó con Jesús. O sea, nadie se dio cuenta que estaban junto a Él hasta que veían los prodigios. Nos ha pasado a todos, y no es, es que como nadie supo, entonces tal vez no sea real, pero no, sí es real, ¿sí? Pero Jesús no creía realmente que Él debía decirlo, sino era la misma gente por lo que pasaba, como lo citó hace ratito que vimos al historiador que dijo, no se le puede llamar hombre, Él se le puede hacer un poquito más. Ahí dice, hay gente que dice que Jesús nunca declaró ser Dios, ¿sí? Y es cierto, no llevaba un letrero aquí enfrente que decía Dios, porque tú puedes leer la Biblia, Él nunca se dice Dios, no llevaba un letrero aquí, ¿sí? Pero era implícito que era Dios, porque era algo sobrenatural, era algo que sobrepasaba los límites y no necesitaba probar nada. Él era el Dios viviente. Jesús mismo, durante una época de su vida, Él fue una persona modesta, fue una persona humilde, fue una persona que Él no vivía lujos ni opulencia, pero también no se jactaba a pesar de todo. Entonces, eso es grande reconocer, ¿sí? Pero por lo mismo nosotros podemos encontrar a Dios en Él, porque vemos esa sencillez de Él, esa seguridad en Él, que podemos decir, wow, es increíble lo que Él hace con nosotros. Algunos psicólogos, precisamente como Sigmund Freud, han llegado a la conclusión de que la gente tiene hambre de amor.
Y es Jesús mismo quien nos dice que Él es el pan de vida. O sea, Él es el único que puede saciar nuestra hambre espiritual. Él dijo, yo soy la luz del mundo, porque este mundo vive en tinieblas. Puedes voltear a tu alrededor y ver a gente que sufre, ver a gente en tinieblas, ver a gente que realmente no puede vivir una vida plena. Esa gente sufre y ellos necesitan una luz para salir. Y Jesús es esa luz. Jesús afirmó que Él es la resurrección y la vida. Y Él es todo para nosotros, porque Él trae lo que muchas veces decimos, esto ya no tiene solución, esto ya no tiene arreglo, esto ya se acabó. Nosotros lo creemos como muerto, pero Jesús le puede dar vida. Jesús le puede dar vida a tu vida el día de hoy. Y entonces nosotros vemos a la gente que dice, no, pero ¿cómo podemos comprobar si Jesús es Dios? Si Jesús es realmente quien decimos que fue. Y es donde nosotros nos podemos ver y cómo podemos saber si es verdad. Jesús dijo ser el único Dios, el Dios encarnado, el verbo hecho carne, dice Juan. Pero hay una gran variedad de posibilidades. Y vamos a citar 3 posibilidades ahorita. La primera posibilidad acerca de la verdad de Jesús es que no fuera cierto. Que Jesús supiera que lo que Él decía no era cierto. En este caso estaríamos ante un impostor y sería un impostor malvado. Porque un impostor no es una persona buena, sino es alguien malvado. La segunda posibilidad es que no fuera cierto y que Él no supiera. O sea, Jesús ni cuenta se dio y entonces no era cierto, pero también la gente lo hizo y hay mucha gente que cree eso. Pero la tercera posibilidad y la más acertada a mi punto de vista, pero ustedes defínanlo, es que fuera cierto. Que Él fuera realmente el Hijo de Dios. Y el escritor de Crónicas de Narnia dice lo siguiente: un hombre que fuera meramente un hombre y dijera lo que Jesús dijo, no podría ser un gran maestro moral, sino un lunático o el mismísimo demonio. Es interesante, porque lo podrían tirar de lunático. Ahora, nunca fue su intención, ¿sí? Ahora, ¿qué pruebas hay que respalden lo que Jesús dijo? Hay varias pruebas. Yo puedo respaldar lo que yo digo, pero ¿qué pruebas hay de lo que Jesús dijo? De que sí es cierto. Y déjame decirte, supongo el primer aspecto es que, ¿qué nos enseñó? Queremos ver qué nos enseñó. Porque para ver qué nos enseñó necesitamos, por ejemplo, Hitler, ¿qué nos enseñó? Que existen las clases y existen los mejores humanos y menos humanos. O sea, ahí están las pruebas de lo que enseñó. Pero, ¿qué enseñó Jesús? La enseñanza de Jesús es ampliamente reconocida por los más grandes pronunciados humanos. O sea, por las más grandes leyes humanas son muy reconocidas las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y he visto memes donde citan a Gandhi diciéndolo y dicen, wow, qué profundo. A Buda diciéndolo y dicen, wow. Pero citan a Jesús y dicen religioso. No, no es religioso. Es algo que es verdad. Y esa es una prueba. Porque un lunático no pudo haber dicho, ama a tu prójimo. ¿Sí? También trata a los demás como te traten. Esto es algo sobrenatural. Porque normalmente no tratamos como nos tratan. Nos gusta que nos traten mejor de lo que nosotros tratamos a la gente. Y otra de las cosas que Jesús dijo así que, ama a tu enemigo. ¿Quién realmente recomendaría amar a tu enemigo? O como eso de poner la otra mejilla. Dudo yo que sea algo muy bueno poner la otra mejilla. Me dolería mucho. ¿Quién sabe si realmente estoy hablando? Pero Él lo dijo. Y eso es algo, son pruebas que corroboran que lo que Él dijo era verdad. Y si lo que Él dijo era verdad, entonces realmente era el Hijo de Dios. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos ofrecen un sistema ético al que debemos regresar si queremos evitar catástrofes sociales. Si queremos evitar problemas muy grandes, debemos regresar a los postulados éticos que hizo Jesús mismo. Ahora, ya vimos que nos dijo. ¿Y qué decir de su estilo de vida y lo que Él realizó? O sea, realmente lo que Él hizo reflejaba lo que enseñaba.
o quién Él era. Y hay gente que dice que el cristianismo es aburrido. ¿Se imaginan qué padre sería ir con Jesús a una fiesta? Oye, Jesús, ya se acabó el vino. Ah, no te preocupes, trae. Y no estamos hablando precisamente de una borrachera, sino Él convirtió el vino, las bodas duraban muchísimo tiempo y necesitaban el vino para estar felices. Y el vino significaba alegría. Entonces quiere decir que Jesús llevó alegría a esa fiesta. Y Jesús puede llegar alegría a tu casa, puede llevar alegría a tu vida, puede llevar alegría a donde tú estás ahorita. Entonces no es aburrido, Él lleva la alegría. Ahora, ¿te imaginas cómo sería ir a un funeral con Jesús? Ah, Jesús, te invito a un funeral. Bueno, vamos al funeral. Y cuando llegas al funeral, pues Jesús, pues ¿sabes qué? Levanta al muertito y todo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Jesús no es aburrido. Jesús es divertido. O ir a un hospital y que de repente, no, pues había un tipo que no podía caminar, era paralítico y pum, Jesús lo paró. Pues qué padre, ¿no? Así que digan, aburrido, 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 pues no es. Pero hay gente que lo cree así. Y también hablaremos un poco de su personalidad. Si su personalidad era o no era, y la personalidad de Jesús ha impresionado a demasiada gente. La personalidad de Jesús es algo sobrenatural. La revista Times escribe a Jesús como el símbolo más estable de pureza, generosidad y amor de la historia occidental. Qué increíble que una revista pueda describir eso. Una revista tan importante. Realmente Jesús vino y marcó la historia de todos. Ateos han dicho que le tienen respeto a Jesús porque su vida era tan radical que a todos nos incomoda. Y no es que sea aburrido, regresando a lo de hace ratito, pero sí es incómodo. Jesús incomoda a todas las personas y es lo que queremos lograr con este mensaje, que pueda sacarnos, a ti que ya llevas mucho tiempo, a ti que tal vez eres nuevo, a ti que llevas pues ni mucho ni poco tiempo, a ti también te queremos incomodar. Que Jesús con su forma de actuar puede incomodar tu forma de vivir, porque es algo diferente, ¿sí? Si nosotros pudiéramos hacer lo que Él hizo, caminar como Él caminó, seríamos diferentes. Si Jesús no hubiera existido, entonces nadie hubiera podido inventar tantas cosas. Si Jesús no hubiera existido, Él era algo que sobrepasaba los límites y era tan impresionante que cuando lo estaban lastimando, cuando lo estaban castigando, Él dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y otra de las cosas más importantes de si Jesús existió o no, es la prueba de que Él resucitó de la muerte. ¿Sí? La resurrección física de Jesús es la piedra sobre la cual se fundamenta todo el cristianismo. La resurrección de Jesús sugiere con fuerza que el mundo tiene un creador y que ese creador se ha percibido en Jesús y ha visto a través de Jesús. Entonces, a través de Jesús es la única manera en que nosotros podemos conocer a ese creador, porque Él permitió que nosotros lográramos conocerlo y verlo. Y mucha gente ha llegado a decir que Jesús realmente existió, porque dice, se va a ser tonto, ilógico, falto de cerebro el creer que sus discípulos daban la vida mientras los castigaban sabiendo que todo era una mentira. No creo. Sabían que era una verdad, sabían que existió, sabían que resucitó, porque yo no estoy dispuesto a morir por una mentira. Creo que tú tampoco. Y los discípulos menos. Los castigaban, los lastimaban, los herían, pero Jesús sí existió. Y la prueba de ello es que no estaban locos los discípulos para dejarse lastimar así nada más, porque sí. Jesús es algo que siempre va a incomodar, siempre va a cambiar y siempre va a causar sensación, a pesar de donde nosotros nos encontremos, de donde nosotros estemos parados y de que veamos quién es que es. Por lo tanto, cuando nos fijamos nos llevamos a una conclusión de que Jesús era consciente
de que ser un hombre cuya identidad era Dios. Claro, él era consciente de que era un hombre, pero que también era Dios. El escritor de Narnia lo dice de la siguiente manera. La alternativa es estremecedora. O el hombre del que hablamos era y es justamente lo que él dijo, o sea, Dios, o era un lunático o algo peor. Y bien, a mí me parece obvio que no era un lunático, ni un monstruo, y por tanto tampoco era estremecedor, o improbable que parezca algo así. Tengo que aceptar la idea de que él realmente era Dios. Y esa es un poco de la historia de Jesús. Te la queremos contar para que sepas quién creemos y quién fue realmente este hombre que impactó, porque al resucitar demostró que era Dios. Y fue la forma en que nosotros pudimos experimentar y conocer a Dios a través de la vida de Él. Y es la forma en que hoy tú y yo nos podemos acercar a Dios. Los dejo mientras hacemos una oración. Dios te bendiga.